A partir de ahora, ustedes tienen que ver la clase grabada que tienen en el canal de YouTube y además la clase que les vamos a dar ahora. Pero que lo que yo voy a hacer ahora es hacerles como una guía de estudio de lo que ustedes tienen que ver de la clase grabada, y luego el doctor Mariano Zulueta les va a desarrollar en profundidad uno de los temas que no pudimos desarrollar en esa clase. ¿Sí? Acuérdense que esa va a ser la modalidad. Por eso es que yo les puse, al poner el enlace de la clase esta oral, también les puse el enlace del canal de YouTube de la clase pertinente. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que queremos decirles nosotros ahora? Esta clase es sobre los hechos y actos jurídicos. Es la unidad 4 y es la unidad con la cual terminamos la primera parte del programa. Es decir, aquella parte en la que hablábamos de los conceptos fundamentales del derecho y en el que desarrollábamos la relación jurídica. Nosotros ahora vamos a desarrollar el tema de la causa de la relación jurídica. Hasta ahora la hemos ido desmenuzando entre los sujetos, el objeto, y ahora vamos a hablar de la causa de la relación jurídica. Esta unidad, podríamos decir nosotros, que está compuesta de 4 grandes temas que ustedes tienen que saber, digamos, para entenderla, y si ustedes entienden bien esta unidad, que es muy importante, les va a servir para después entender los derechos que vamos a ver en toda la otra parte del programa, los derechos personales, que es la obligación, contratos fundamentalmente, y los derechos reales. Entonces es una unidad muy importante que la tienen que manejar y aprender correctamente. ¿Cuáles son los grandes temas que tiene la unidad, estos 4 grandes ejes que yo les digo? Ustedes tienen que saber distinguir entre hechos y actos jurídicos, ¿sí? La diferencia entre ellos, la forma y la prueba, es decir, cómo se realizan los actos jurídicos y cómo se prueban, la voluntad de los actos jurídicos, es decir, cómo se compone la voluntad en los actos jurídicos, y la ineficacia de los actos jurídicos, que eso es de lo que les va a hablar el doctor Mariano Zulueta. ¿Sí? Yo ahora les voy a guiar un poquito respecto de los 3 primeros temas que les he dicho. Primero les dije que es importante que ustedes distingan la diferencia entre hechos y actos jurídicos. ¿Sí? Nosotros, cuando para el derecho, digamos, ¿por qué les decimos que estamos hablando de la causa de la relación jurídica? Porque estamos hablando de los hechos en general que van a dar lugar al nacimiento de los derechos. ¿Sí? O sea, esa es la causa de la relación jurídica. Es decir, cuando nosotros hablamos de un derecho, ya estamos hablando de una relación jurídica. Entonces, para que existan esos derechos, existan, se transfieran, se modifiquen o se extingan, tiene que haber una causa. ¿Cuál es la causa de esa relación jurídica? Son los hechos y los actos jurídicos. Yo les digo, como primer gran tema central de esta unidad, es la diferencia entre los hechos y los actos jurídicos. ¿Por qué? Porque los hechos son acontecimientos de los cuales se producen modificaciones, transferencias, nacimiento o extinción de derechos o de relaciones jurídicas. Los actos jurídicos son, si bien también acontecimientos, son aquellos en los que las partes se proponen como un fin inmediato producir un efecto jurídico, es decir, el nacimiento, modificación, transferencia o extinción de derechos o de relaciones jurídicas. Yo en esta clase no les estoy definiendo qué es cada uno, porque eso lo tienen en la otra clase. Yo lo que les estoy diciendo es qué es lo que ustedes tienen que centrar el conocimiento para que les sirva lo que están aprendiendo. Distinguir entre hechos y actos jurídicos. Yo les dije, los hechos son acontecimientos que producen efectos jurídicos. ¿Qué es un acontecimiento? Es algo que acontece, algo que sucede.
y que produce efectos jurídicos. Por ejemplo, la lluvia es un hecho. La lluvia por sí misma no produce efectos jurídicos. Sin embargo, si es una inundación, si se nos lleva la casa, si una persona se muere a raíz de una extrema tormenta, produce un efecto jurídico. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir con el acontecer. Es algo que acontece, que puede ser un hecho de la naturaleza, un terremoto, un naufragio, etc. Es algo que acontece y que produce el efecto jurídico. En cambio, los actos jurídicos son hechos en los que las partes se proponen producir un efecto jurídico. Por eso es que les dice el Código Civil, en donde los define, que los tienen definido a partir del artículo, del artículo 257, les distingue, y son parecidos los conceptos, nada más que distingue y les dice que es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Entonces se proponen las partes. Entonces es importante que ustedes distingan cuando están analizando una relación jurídica, ¿de dónde proviene? Si proviene de un hecho o si proviene de un acto jurídico. ¿Y qué es lo que va a ser determinante de eso? Si el hecho es humano, porque si es natural es más fácil, como yo les decía, la lluvia, como les decía, una tormenta, como puede ser un terremoto, es un hecho natural. El problema es cuando es un hecho humano. ¿Qué es lo que va a distinguir que sea un hecho a que sea un acto jurídico? Es la voluntad, es decir, el propósito que se han puesto las partes para producir el efecto jurídico. Si hay voluntad, si hay propósito, estamos frente a un acto jurídico. ¿Cuándo puede ser esa línea difícil de discernir? Por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros ahora. Nosotros ahora estamos viviendo, a ver, esto del virus. ¿Qué es el virus? ¿El virus es un hecho de la naturaleza? Sí, ¿no es cierto? En principio, y hasta lo que conocemos, es un hecho de la naturaleza. Hay teorías, las teorías conspiradoras, que dicen que han sido creados en laboratorio y que se escapó de un laboratorio. Aún así, si se escapó de un laboratorio, digamos, es la naturaleza la que hizo que esto sucediera. Entonces, estamos frente, en primer lugar, a un hecho. Ahora, este hecho puede ser humano. ¿Por qué? Porque el virus entra en nosotros y nosotros contagiamos a otra persona. Interviene el hombre en el daño, en el efecto jurídico que producimos porque contagiamos al otro. Sin embargo, nosotros nos proponemos y tenemos como fin inmediato contagiar al otro. No. ¿No es cierto? No es el fin perseguido, no es ese el efecto jurídico que estamos buscando. Sucede porque por la fuerza de la naturaleza acontece que el virus necesita vivir de otro ser viviente y resulta que encontró su lugar mejor, digamos, en el ser humano. Entonces, por eso es que nosotros contagiamos al otro, pero porque la naturaleza de ese virus y la naturaleza, el ambiente que nos rodea, decidió que nosotros lo transmitimos a otro ser humano. Entonces, si bien es un hecho humano, es un hecho y no un acto jurídico. El hecho también produce efecto jurídico y también podemos responder por un hecho. Yo puedo sí ser negligente cuando el hecho es humano. Ustedes se acuerdan este caso de este chico que no me acuerdo si venía de Punta del Este, que subió con 40 grados de fiebre al avión y que tenía conocimiento de que estaba con COVID, y no obstante la aerolínea los dejó subir y contagió a casi todo el avión. Es decir, él no tuvo
como fin inmediato producir ese efecto jurídico, es decir, contagiar a todo el mundo. Sin embargo, fue negligente, porque a esta altura nosotros sabemos que si tenemos COVID, vamos a contagiar a otro. Entonces ahí entramos en lo que se llama los actos lícitos o ilícitos. Es decir, yo al ser negligente o imprudente, puedo responder por ese efecto jurídico, por ese daño que ese hecho provocó. Pero no es un acto jurídico, ¿sí? Esto es importante cuando ustedes estudien y escuchen la clase oral, acuérdense la diferencia entre hecho, algo que acontece, y entre acto jurídico, que es algo que acontece porque hay una relación de género-especie, porque el acto jurídico también es un hecho, nada más que es un hecho en el que las partes se proponen producir ese efecto jurídico. Otro gran tema e importante que ustedes tienen que saber, no quiere decir que sean los únicos, yo solo les estoy haciendo una síntesis, ¿sí? Acuérdense, que tienen que saber es lo que les dije como segundo tema, que es la forma y la prueba de los actos jurídicos. Por forma, es decir, esto ¿a qué responde? Al cuestionamiento sobre cómo manifiesto la voluntad. Es decir, cómo lo que era puro pensamiento, sale de la esfera del pensamiento de la persona y se incorpora en la vida de relación con nuestros semejantes y que produce el efecto jurídico. Se incorpora a través de la forma, es decir, de la manera en que los sujetos tenemos de manifestarnos, ¿sí? Entonces la forma es el modo en cómo vamos a manifestar el acto jurídico. El principio general es que los actos jurídicos se manifiestan de cualquier forma. Existe el principio de las formas libres, pero tiene que manifestarse. Acuérdense que no puede quedar en un puro pensamiento, ¿sí? Para que produzca efecto jurídico, tiene que salir de la esfera del pensamiento, no de la intimidad, sino del pensamiento de la persona humana. Entonces, el principio general son las formas libres. Ahora, ¿cuáles son las formas que nosotros nos podemos manifestar? Puede ser la forma verbal, la forma oral, puede ser la forma escrita, puede ser de una manera categórica, expresa, puede ser de una manera tácita, ¿sí? Bueno, de alguna manera yo tengo que expresarme y el acto tiene que salir. Las formas escritas son lo que, y ahí entramos a lo que se llama al ámbito de la prueba de los actos jurídicos. Es decir, a través de las formas escritas yo manifiesto los actos jurídicos. Esas formas escritas es el gran tema, que son los instrumentos a través de los cuales se manifiestan los actos jurídicos. Los instrumentos pueden ser instrumentos públicos, o sea que son los documentos que se celebran, son los instrumentos públicos, los instrumentos privados, y hoy con el Código Civil y Comercial de la Nación han aparecido en escena también los instrumentos particulares. Después nosotros les vamos a subir el PowerPoint sobre los instrumentos, sobre este gran tema, que es muy importante, que es el que iba a dar la profe Irene y que no pudo estar. ¿Qué diferencias hay? Ya algo hemos hablado de esto. Los instrumentos es cuando la forma de manifestar el acto jurídico es de manera escrita. Podemos tener instrumentos públicos, que son aquellos instrumentos en los que interviene un oficial público, es decir, las partes los otorgan, pero además en el otorgamiento del acto participa un oficial público, es decir, una persona que manifiesta la voluntad del Estado, que tiene competencia para manifestar y certificar el acto que se está realizando. Los grandes funcionarios que nos certifican y que participan, digamos, de estos instrumentos públicos son los escribanos públicos. Los escribanos públicos
participan en las escrituras públicas y son los que con su firma y con su participación hacen que ese instrumento público tenga una validez tal que lo que el escribano manifiesta que sucedió delante de él, prueban por sí mismos. Es decir, no necesitan de ninguna otra forma para que se pruebe lo que el escribano dice que sucedió delante de él. Lo mismo sucede con todos los otros funcionarios, por ejemplo, los jueces cuando dictamos sentencias, secretarios del Poder Judicial, ustedes cuando son funcionarios, contadores, administradores, cuando son funcionarios del Estado y tienen el cargo de funcionarios que tienen competencias y facultades para manifestar la voluntad del Estado, todos aquellos instrumentos que ustedes otorguen y que firmen en uso de esas facultades que la ley les confiere, son instrumentos públicos. ¿Cuál es la importancia del instrumento público? Esto, que hacen prueba por sí mismos de los hechos que dice el funcionario que han sucedido ante ellos. ¿Sí? Por eso es que un instrumento público, para nosotros, declararlos nulos, es decir, para que no se les reconozca su validez, tenemos que redarguirlo de falso. Es decir, hay que hacer un juicio para demostrar, un juicio en el que tiene que participar el escribano para demostrar que ese instrumento público no tiene valor. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos públicos? Las escrituras públicas, las actas judiciales, una sentencia, una cédula de notificación firmada por el funcionario, es decir, y todos aquellos instrumentos firmados por funcionarios oficiales públicos que en el uso de sus competencias, es decir, dentro de las facultades que la ley les confiere. Lo importante de los instrumentos públicos es que hacen plena fe de los hechos que han sucedido en frente del funcionario público. ¿Sí? Por eso es que es muy importante como prueba cuando el acto jurídico consta en un instrumento público. Los instrumentos privados son los instrumentos otorgados por las partes, firmados por las partes, en donde las partes manifestamos lo que ha sucedido y el acto jurídico que nosotros hemos decidido realizar. Esto sucede en los contratos, esto sucede en todos aquellos actos que nosotros querramos realizar y que lo podamos hacer por instrumento privado. En principio yo les dije que el principio general es que existe la libertad de formas. Ahora, cuando la ley establece que debemos otorgar el acto de determinada manera, el acto no va a tener valor si la forma es exigida a los fines de su validez. El acto no va a tener valor mientras no realicemos la forma que la ley establece. Por ejemplo, la compraventa o la donación de bienes inmobiliarios, o sea, de bienes inmuebles, debe hacerse en escritura pública. Mientras no se haga la donación de un bien inmueble por escritura pública, no tiene valor. Ni siquiera tiene valor como promesa de donación. No puedo decir yo manifiesto mi voluntad de donarle a mi sobrina mi casa de los Perales. Si no lo hago por escritura pública y ella acepta en la escritura pública porque es un contrato, no tiene valor. Ahora, hay otros actos en los que la forma se exige a los efectos de la prueba, ¿sí? O sea, para yo probarlo o para que ese acto tenga o produzca efectos respecto de terceros, lo tengo que hacer con la forma que establece la ley. Si no lo hago, el acto vale como que las partes se han obligado a celebrarlo con la formalidad que la ley establece. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nos podemos exigir entre las partes que hemos firmado el acto a otorgar el acto con la formalidad que la ley establece. Es lo que sucede
ya lo vamos a ver esto en profundidad cuando veamos la adquisición de los derechos reales, es lo que sucede cuando se trata de la transmisión o de alguna modificación de derechos reales a través de contratos. Siempre que nosotros vayamos a modificar, a transferir, a adquirir derechos reales, debe hacerse para que produzca el efecto de la transferencia o adquisición, debe hacerse por escritura pública. Sin embargo, nosotros muchas veces hacemos esas adquisiciones o transferencias a través del boleto privado de compra-venta, que es un instrumento privado. Entonces, no es que esa transferencia que yo hice o que hicimos las partes por un boleto privado de compra-venta no tenga valor. Tiene valor entre las partes, pero ¿para qué? Produzca efectos respecto de terceros, para que se adquiera el derecho real de propiedad, se tiene que otorgar con la formalidad que establece la ley, que es la escritura pública. El boleto de compra-venta, perdón chicos, lo vamos a ver en profundidad, pero voy a hacer una aclaración, puede producir efectos respecto de terceros, que es cuando tiene igualmente la fecha cierta. Es decir, en realidad, el boleto de compra-venta sobre inmuebles, para que tenga valor de adquisición del derecho real, es que debe realizarse por escritura pública. Ahora, esto es bien importante. En los instrumentos privados, para que el instrumento privado produzca efectos respecto de terceros, esto que nosotros estamos viendo y por qué les recalcamos nuevamente esto, lo de los instrumentos privados, es porque para nosotros el instrumento privado, que implica la realización del acto jurídico, tiene, digamos, para que yo lo pueda oponer a terceros, para que yo lo pueda demostrar, tiene que estar realizado de la manera en que debe realizarse el acto jurídico. Si no nos exige ninguna forma la ley, ¿cómo puedo hacer yo para probarlo frente a terceros? Entonces la ley les habla de lo que se llama la fecha cierta. La fecha cierta significa que ese acto celebrado entre las partes, para que produzca efectos respecto de que aquellos que no otorgaron el acto, requiere de una fecha cierta. ¿Qué significa la fecha cierta? La fecha cierta significa que es el momento a partir del cual no se puede deducir que fue firmado después. Es decir, a partir de un momento determinado, no hay dudas de que hasta ese momento se lo debió firmar. Por ejemplo, cuando se muere una persona. Si se le atribuye la firma, no lo puede haber firmado después. Lo firmó hasta el momento de su muerte. O, por ejemplo, la certificación de las firmas ante un escribano. La certificación de una firma ante un escribano, cuando el escribano dice que certifica que las firmas que están estampadas en el boleto de compra-venta pertenecen a tal o cual persona, eso le da fecha cierta, es decir, es una fecha conforme a la cual se puede, no puedo inferir que se lo firmó después. De cuando lo presento ante una repartición pública. Es decir, cuando yo ya lo presento y se atribuye la firma, ya no hay dudas de que se firmó hasta ese momento. Entonces, la fecha cierta es muy importante para los instrumentos privados para que los podamos oponer a terceros. Yo a este contrato de alquiler, a este contrato, este boleto privado de compra-venta, se lo puedo también oponer a aquellos que no han participado en el acto jurídico. Esa es la importancia de la fecha cierta. Y los instrumentos particulares, no se los desarrollo más porque también lo tienen desarrollado en la otra clase oral. Los instrumentos particulares son instrumentos que han surgido y que hoy el Código Civil los menciona y los nombra también como formas de probar los actos jurídicos, son aquellos instrumentos que hoy han aparecido por el uso de la tecnología. Un correo de email, los mensajes de WhatsApp, todos los mensajes que por medio del celular nosotros nos enviamos, los audios,
los videos, es decir, todo aquello que hoy podemos hacer con el uso de la tecnología, son instrumentos que en realidad no están firmados por las partes, sino que pueden servir, digamos, como prueba de los actos jurídicos. Entonces, estos instrumentos particulares son instrumentos privados, pero no firmados por las partes. Dentro de estos instrumentos particulares e instrumentos que podemos hacer con el uso de la tecnología, están aquellos instrumentos que tienen la firma digital. Hoy, por ejemplo, con la pandemia, ya se venía desarrollando, pero se ha desarrollado mucho más los instrumentos digitales. Ya la ley de firma digital la teníamos desde antes, y hoy los tenemos reconocidos. Son instrumentos tecnológicos que digamos, que adquieren autenticidad con la firma digital, que son códigos que, en virtud de los códigos que se nos atribuyen a determinadas personas, y que ese código le da la autenticidad a la firma que se está estampando en ese instrumento digital. Entonces también son nuevos instrumentos con los cuales podemos probar la realización de actos jurídicos. Entonces, este segundo tema importante, sí, los instrumentos, depende del tipo de instrumento que sea, puede ser un instrumento privado o puede ser un instrumento público. Lo importante es que tenga la firma digital. ¿Sí? Le estoy respondiendo a una de las chicas que nos preguntaba. El otro gran tema, y con esto ya termino, Mariano, y ya te dejo hablar, y que es un eje importante de esta unidad, es la voluntad de los actos jurídicos, que se acopla a esto que acabamos de ver. Es decir, cuando ustedes estudien la voluntad en los actos jurídicos, por definición, los actos jurídicos les dice que son los actos voluntarios lícitos. Cuando dice voluntarios, es necesario que ustedes estudien qué es la voluntad para el derecho. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la voluntad en el derecho? Y cuando hablamos de la voluntad, es preciso que ustedes disocien este concepto en dos grandes conceptos, que son las condiciones externas de la voluntad y las condiciones internas de la voluntad. O sea, para el derecho, la voluntad está compuesta de estos dos subtemas, que son las condiciones externas y las condiciones internas. Por condiciones externas entendemos las formas de manifestación de la voluntad. ¿Cómo se manifiesta la voluntad? ¿Sí? Yo les he dicho que podía ser de forma, la voluntad se puede manifestar en forma expresa, es decir, cuando no hay lugar a dudas de que de esa manera se manifestó la voluntad. Por ejemplo, la forma escrita, lo que estábamos viendo. Puede ser también una manifestación verbal categórica, cuando no hay duda de que yo contesté que sí, siempre va a depender del contexto, por supuesto que siempre es mucho mejor que sea una forma escrita, porque no hay duda, pero puede eventualmente una manifestación oral ser expresa también, cuando no haya duda de que se manifestó de determinada manera. Y también puede ser tácitamente manifestada la voluntad, es decir, cuando se infiere por signos inequívocos de que la voluntad se ha manifestado de determinada manera. Para eso tenemos que tener en cuenta el contexto, las circunstancias que rodearon el caso, para poder saber si tácitamente manifestó la voluntad. Generalmente, digamos, la voluntad se manifiesta tácitamente cuando yo guardo silencio frente a situaciones en las que debí manifestarme categóricamente. Por ejemplo, en los instrumentos privados, cuando a mí me atribuyen una firma y me citan para reconocer
o me atribuyen la firma por una carta documento, o el juez me llama a reconocer la firma que se me está atribuyendo, si yo no comparezco, se la tiene por reconocida si yo no comparezco ante el estrado judicial y digo algo. Si digo que no, bueno, entonces esa firma no se me atribuye, habrá que hacer una pericial caligráfica y dependerá lo que diga la pericial caligráfica. Ahora, si yo no voy a los estrados judiciales, se la tiene por reconocida. Lo mismo, en materia privada, si a mí me atribuye mediante una intimación, una carta documento extrajudicial, alguien la firma de un documento, de un instrumento, es importante que yo la niegue si realmente yo no la he firmado, porque si no, tácitamente puedo estar reconociendo que lo firmé o reconociendo ese documento. Entonces es muy importante que ustedes se acuerden que si les atribuyen la firma de un instrumento, ustedes tienen que comparecer porque si no, decir algo, porque si no su actitud puede ser interpretada tácitamente en el contexto y en el sentido que venía desarrollándose la relación jurídica o la ejecución de un contrato o el cumplimiento de una obligación. Por eso es que es bien importante desconocer cuando se nos atribuye una firma que nosotros decimos que no es. Ahora, cuando nosotros mentimos, podemos pagar multa, ¿no? O sea, si la pericial caligráfica después la reconoce, se pueden pagar multas. No es así nomás que yo voy a desconocer y después me demuestran que sí la firma me pertenecía. El reconocimiento de la firma implica el reconocimiento del contenido del documento, así que es bien importante ese acto. Entonces, la manifestación de la voluntad, digamos, las condiciones externas de la voluntad es cómo se manifiesta el acto jurídico, o de forma escrita, o de forma tácita, o por medio del silencio, cuando yo tenía obligación de expedirme. Ahora, las condiciones internas de la voluntad, eso en grande síntesis son las condiciones externas, lo tienen desarrollado en la clase. Las condiciones internas de la voluntad para el derecho, es decir, para que el acto sea voluntario, en el derecho, para que el acto jurídico sea voluntario, tiene que ser realizado con discernimiento, intención y libertad. Tienen que identificar bien estos conceptos, es decir, que el discernimiento, no se los voy a desarrollar en profundidad porque lo tienen en la clase, es la capacidad de darse cuenta de lo que conviene o no conviene, de lo que es justo o injusto, un grado de madurez que tiene la persona para darse cuenta de esas cosas. La intención tiene que coincidir el propósito propuesto por las partes, por cada una de las partes, con la finalidad del acto. Es decir, si yo me propongo realizar un contrato de alquiler, tengo que realizar el contrato de alquiler, no un contrato de transferencia de dominio, por ejemplo, o un poder general. Yo creía que había dado un contrato de alquiler y era un poder general de administración. Es decir, la intención, el propósito propuesto por las partes, tiene que coincidir con el acto realmente realizado. Y la libertad es que las partes que otorgan el acto jurídico deben ser libres, es decir, no pueden haber sido obligadas a realizar el acto jurídico. Y ahí viene el gran tema, que es el que quiero que ustedes presten atención, que son los vicios de los actos jurídicos. Es decir, cuando esa voluntad en el acto jurídico está viciada. Si la voluntad está viciada, eso es causa de nulidad del acto jurídico, que es de lo que les va a hablar el doctor Mariano Zulueta. Entonces, cuando ustedes hablen de las condiciones internas de la voluntad, después de entender bien cuándo hay voluntad, que es el discernimiento, la intención y la libertad, tienen que entender los vicios de los actos jurídicos, que es cuando el acto jurídico es voluntario, pero esa voluntad está viciada, y distinguirlo de cuando el acto es involuntario. El acto es involuntario cuando es otorgado por una persona, por ejemplo, que no tiene la capacidad para otorgar el acto, por ejemplo, por un menor.
¿Se acuerdan cuando hemos visto la capacidad en los actos jurídicos? Por un menor respecto de actos sobre los que no podía manifestarse, el acto es involuntario. Por un menor que no tenía discernimiento para hacerlo, el acto es involuntario. Ahora, ¿cuándo ese acto voluntario? Porque el acto involuntario puede no producir efecto jurídico, digamos, no lo produce al efecto jurídico porque carece del requisito de validez que el acto jurídico tiene que ser voluntario. ¿Sí? Ya vamos a ver, digamos, que puede generar una indemnización cuando, teniendo en cuenta la capacidad patrimonial, digamos, de esa persona que otorgó el acto y provocó un daño, si tiene capacidad patrimonial, eventualmente pueden los padres de sus representantes responder por el daño que ocasionó, siempre y cuando tenga capacidad patrimonial. Si no, no. Es el caso, por ejemplo, que un chiquito o una persona discapacitada agarre una moto y mate, la maneje y mate a todo el mundo en un shopping, qué sé yo. Si esa persona tiene capacidad patrimonial, eventualmente pueden sus representantes legales responder por los daños causados. Pero en general, cuando el acto es involuntario, no produce efecto jurídico. En cambio, cuando el acto tiene la voluntad viciada, sí produce el efecto jurídico. Y ahí entran a uno de los grandes temas del derecho, que son los vicios de la voluntad, ¿sí? Que no es lo mismo que los vicios de los actos jurídicos, sino los vicios de la voluntad, que son el error, el dolo y la falta de libertad. Es decir, el error es cuando hay un vicio en la intención. Es decir, hubo una confusión en un elemento esencial del acto jurídico que se realizaba. No es un error sobre cuestiones accesorias, sobre cuestiones que no son importantes al acto jurídico, sino el error, para que pueda producir la nulidad del acto jurídico, tiene que ser esencial, tiene que ser, digamos, esencial para el otorgamiento del acto jurídico. Es decir, yo creía que alquilaba y terminé vendiendo mi propiedad. O sea, no es lo mismo alquilarla que venderla. Nosotros tuvimos un caso en donde la viejita creyó, una señora anciana creyó que les daba a sus sobrinos un poder general para que la representen en juicio, y en realidad les vendió a los sobrinos la propiedad. ¿Sí? Entonces hay que demostrar, el error tiene que ser esencial sobre el acto jurídico que se está realizando. Es un error que afecta, es un vicio que afecta la intención. El dolo es, digamos, el dolo afecta la voluntad cuando se utiliza un engaño, una mentira. Es muy descriptivo el artículo del Código Civil, una maquinación para obtener que la otra persona otorgue el acto. Cuando yo, valiéndome de artilugios, lo llevo a otorgar el acto, vicio la voluntad y puede ser causal de nulidad del acto jurídico. Entonces el dolo es, digamos, como vicio del acto jurídico o del acto ilícito, es cuando yo tengo la intención deliberada de dañar. Y como el dolo, como vicio de la voluntad, es cuando una de las partes utiliza engaños, mentiras, y obtiene del otro un acto jurídico que, si no fuera por esas mentiras y engaños, no lo hubiera otorgado. ¿Sí? Entonces, el dolo que estamos nosotros viendo acá es el dolo como vicio de la voluntad, que es diferente al dolo como elemento del acto ilícito, que es lo que yo les decía, la intención deliberada de dañar. Entonces, el dolo como vicio de la voluntad es el engaño, es la estafa, pero nada más que acá estamos hablando desde el punto de vista civil.
Por eso es que es una maquinación, un artilugio que se utiliza para obtener el acto. Este ejemplo que yo les daba de esta anciana, que los sobrinos también hay un dolo, no simplemente había un error de parte de ella, sino que ellos se valieron de una serie de cuestiones y de mentiras para hacerle creer a la viejita, una persona ignorante, analfabeta, de que estaba dándoles un poder y les estaba vendiendo una finca. Y la violencia, digamos que es el otro vicio de la voluntad, es cuando no hay libertad. Es decir, cuando se utilizó una fuerza física irresistible y se obtuvo el acto, por ejemplo, una pistola, yo le pongo una pistola a una persona y obtengo la venta del inmueble, de su propiedad, o cuando también cuando se utilizan amenazas de tal gravedad que se hace que en la otra persona tenga un temor de vivir un daño en su persona, en familiares, en sus hijos, en su cónyuge, de tal suerte que otorga el acto por esa intimidación que vive. Entonces, no son cualquier amenaza, o sea, la violencia como vicio de la voluntad puede ser por el ejercicio de una fuerza física irresistible, que es más fácil comprenderlo, o también puede ser por una intimidación de tal magnitud que se convierte en una amenaza, en la amenaza que genera en la persona un daño fundado de vivir, un temor fundado de vivir un daño en su persona, en sus hijos, en su cónyuge, es decir, en su familia, que lo lleva a otorgar el acto. Entonces, esto es muy importante que ustedes también puedan distinguir cuando están frente a un vicio de la voluntad y cuando están frente a un acto que es involuntario. Y además de los vicios de la voluntad, ustedes tienen que distinguir cuando están frente a vicios del acto jurídico, que no sé si de esto ya vas a hablar vos, Mariano, que los vicios de los actos jurídicos son la simulación y el fraude. Es decir, ya no son vicios de la voluntad, como lo que estábamos hablando acá del error, dolo o la violencia, sino que es un vicio que afecta totalmente el acto. La simulación es cuando se simula realizar un acto y en realidad se realiza otra. La simulación va a dar lugar a la nulidad del acto y va a ser ilícita cuando se hace esta simulación para perjudicar a terceros, es decir, en fraude de terceros. Porque si no, sí se puede simular un acto, si no es para perjudicar a terceros, la simulación es lícita, ¿sí? Pero eso es la simulación. Cuando se simula, se dice que se realiza un acto, pero en realidad se realiza otro. A veces a las partes les interesa no manifestar realmente el acto que hacen porque no quieren que se sepa que se están donando bienes, siempre y cuando no sea para perjudicar a terceros. Ustedes como contadores muchas veces van a actuar en las quiebras, tienen que ver, porque muchas veces las personas empiezan a sacarse los bienes para que los acreedores no puedan venir contra el patrimonio. Entonces ahí esas simulaciones sí son ilícitas porque son en fraude de los acreedores. Y el fraude, bueno, ya vas a hablar de eso vos, Mariano, el fraude que sería otro vicio del acto jurídico que afecta al acto jurídico, es cuando se realizan actos jurídicos en fraudes de terceros, es decir, para defraudar los intereses de terceros que pueden ser acreedores, que pueden ser es decir, personas que tengan interés en mi patrimonio y en mi patrimonio como persona humana o también de la persona jurídica. Entonces se lo hace con la intención de defraudar a terceros. Bueno, esos vicios de los actos jurídicos, que no son los vicios de la voluntad, también ustedes los tienen que distinguir porque afectan al acto jurídico y son los que permiten anular también
el acto jurídico. Bueno, con estas pautas que yo les estoy diciendo, pero que tienen que escuchar la otra clase, chicos, porque no les desarrolle nada, sino que es una guía para que ustedes se den cuenta cuáles son los ejes temáticos importantes de esta unidad. Los dejo con el doctor Mariano, que les va a hablar de la nulidad de los actos jurídicos, que es un tema también muy importante y con el cual ustedes trabajan mucho en las empresas y como contadores. Mariano. Sí. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias, María Victoria. Mariano. Bueno, perdón. efectivamente, sí. Hay una preguntita para antes de seguir, si la María Victoria la puede responder, así capaz que lo pueden encadenar con tu tema. Profe, María Victoria, preguntan si el vicio de la voluntad solo afecta a una parte en la nulidad y los vicios de los actos jurídicos afectan todo. Esa sería la diferencia. O sea que están acá un poco ya entrando a nulidad y a vicio de los actos jurídicos y de la voluntad. No sé cómo lo quieren. A ver, sí, la contesto y después sigue. A ver, el vicio de la voluntad para anular el acto, o sea, el acto se va a anular en su totalidad, ¿sí? Nada más que el vicio de la voluntad afecta a la voluntad de una de las partes otorgantes del acto, de una de las partes que han celebrado el acto jurídico. Entonces yo demuestro que lo tiene que demostrar quien pretende la nulidad del acto jurídico. Yo demuestro que la otra persona digamos, que otorgué el acto en forma equivocada, con un error esencial, o porque la otra parte utilizó dolo, me engañó. Entonces yo tengo que demostrar que hubo ese vicio de la voluntad y eso va a anular el acto. Lo que va a generar esto es la indemnización de la otra parte por el daño que provocó. ¿Me entienden? O sea, la nulidad afecta a la totalidad, pero quien demuestra y el vicio afecta a una de las partes, digamos, una de las partes es la que tiene el vicio, no los dos. En cambio, los vicios de los actos jurídicos es un vicio total del acto jurídico. Se simuló, ambas partes simularon el acto jurídico. Ambas partes simularon vender y en realidad estaban donando. Por eso es que afecta el acto jurídico. Ambas partes realizaron el acto para provocar un fraude a terceros. ¿Entienden? Entonces se demuestra el vicio y el vicio afecta el acto. En los vicios de la voluntad, quien es víctima del vicio de la voluntad es quien tiene que demostrar que fue, que lo tuvo al vicio, y así se anula el acto. No sé si contesto, Mariano, y de ahí ya podés. Bueno, de todos modos, si hay más dudas, bueno, las ponen en el chat y después las vamos contestando. Bueno, vamos a entrar entonces a dos temas que están delimitados acá en el Código Civil y Comercial. No sé si les sirve a ustedes, a mí me sirve bastante siempre ir al índice, porque en el índice por ahí se explica más o menos cuál fue el método del legislador, cómo entender o saber leer un Código Civil y Comercial. A veces el índice ayuda mucho. No nos tenemos que olvidar, por ejemplo, en esta parte que estamos hablando de los vicios de los actos jurídicos, ¿sí? Y luego vamos a hablar de la nulidad de los actos jurídicos. Ese siempre, acá el núcleo de nuestro tema de la clase de hoy van a ser los actos jurídicos, tal como lo estuvo exponiendo la doctora González de Prada, ¿sí? Entonces, otro capítulo importante es el 6, que habla de esto de los vicios de los actos jurídicos. Yo voy a hacer un repaso muy sintético respecto de estos tres vicios, ¿sí?, de los actos jurídicos, para después entrar así de lleno ya al tema de la nulidad y de la ineficacia de los actos jurídicos. Bueno, como bien adelantó ya la doctora María Victoria, tenemos vicios de los actos jurídicos que no son los mismos que los vicios de la voluntad. En el caso de los vicios de los actos jurídicos son tres, ¿sí?, para que lo tengan en cuenta, que son la lesión, o lesión subjetiva, también le llaman, la simulación y el fraude.
Es importante que ustedes, primero que nada, tengan en cuenta sobre todo cuál es el concepto o de qué se trata la figura, en este caso del vicio. Luego vendrán otros pormenores que es importante que lo sepan, pero siempre partiendo de la base de conocer de qué trata esta figura. Eso es lo más importante, ¿sí? Más allá de otros pormenores que puedan existir. Entonces, fíjense que el artículo 332, ¿sí?, del Código Civil y Comercial les define al primer vicio de los actos jurídicos que vamos a ver hoy, que es la lesión. Y dice que puede demandarse la nulidad o modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Y se presume ello cuando existe una notable desproporción de las prestaciones. Los cálculos deben hacerse según los valores al tiempo del acto y la desproporción debe subsistir al momento de la demanda. Claro, y después al último dice el afectado tiene opción para demandar la nulidad o el reajuste equitativo del convenio. ¿Qué es lo que les está diciendo aquí el código? Que una de las partes puede ser víctima de lesión subjetiva por parte de la otra parte, que ha aprovechado tres situaciones. O explotó una necesidad de esta última, ¿sí? O hubo una debilidad psíquica o una experiencia de la otra parte. En estos casos, supongamos, ¿sí?, de una persona que esté necesitada de dinero, ¿no es cierto?, y acude a un prestamista, por ejemplo, con unos intereses usurarios altísimos, ¿sí? ¿Y para qué acude al prestamista? Porque, por ejemplo, con ese dinero tiene que operar al hijo, ¿sí? Una operación de vida o muerte para el hijo. Entonces, accede, ¿no es cierto?, a estos términos contractuales sumamente ilícitos y abusivos, ¿no es cierto?, porque no tiene tiempo para poder reflexionar o poder acudir a otras condiciones. Y claramente tampoco puede acceder al banco por cualquier motivo. Entonces, en este caso, ¿sí?, porque incluso la jurisprudencia lo ha dicho, incluso cuando hay intereses abusivos o en algunas situaciones, o por ahí también cuando la otra parte es inexperta, ¿sí?, no está en el ámbito, no conoce, ¿sí?, y una de la otra parte se aprovecha de esta situación. Entonces, en estos casos tenemos el típico caso de la lesión subjetiva, ¿sí? Es decir, cuando una parte se aprovecha de la otra, de la situación de vulnerabilidad o debilidad psíquica de la otra, y la hace firmar un acto jurídico, ¿no es cierto?, que es demasiado gravoso para la víctima, es muy perjudicial para la víctima de la lesión. Entonces, la ley, el código, en este caso el artículo 332, les da esta herramienta, ¿sí?, de dos tipos. ¿Qué puede hacer la víctima de la lesión subjetiva en el acto jurídico? O pide la nulidad, es decir, la invalidez del acto jurídico, cae el acto jurídico, o bien pide un reajuste de las prestaciones, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que yo les daba de los intereses, reajustar los intereses, es decir, que en lugar de que el interés moratorio, supongamos, sea del 20% mensual, ¿sí?, supongamos, bueno, que haya un reajuste de acuerdo a lo que el mercado establece para este tipo de operaciones. En el mutuo, cuánto cobra el Banco Nación, el Banco Macro, el Banco Galicia para los contratos de préstamo, supongamos, ¿sí? Entonces, en este, insisto, ¿cuál es la herramienta? O la nulidad, se cae el negocio, obviamente que hay que demostrar de que la otra parte aprovechó de mi situación. Esto es importante, ¿sí? Hay que demostrarlo. ¿Cómo? Acá ya lo dice el código. Bueno, si usted demuestra que hubo una notable desproporción de las prestaciones, es el elemento subobjetivo. Luego tendrá que demostrar el subjetivo, esto es el aprovechamiento. Pero al menos la ley ya parte de una base y facilita la prueba estableciendo que si hay las prestaciones, es decir, las obligaciones a cargo de una de las partes, hay una notable desproporción, claramente podemos estar en presencia del primer vicio de los actos jurídicos que estamos estudiando, que es la lesión. El segundo, que ya les adelantó la doctora María Victoria, es la simulación. Acá efectivamente las partes, por una razón lícita o ilícita, celebran un acto que nada tiene de real. Es un acto aparente, ¿sí? Que es un acto simulado. Que detrás de este acto simulado, ciertamente, existe un acto real.
¿sí? Que no lo vamos a dar a conocer a los terceros o a la comunidad. Insisto, estos argumentos o este fundamento, el motivo de las partes puede ser lícito o ilícito. Si la simulación es lícita, porque no afecta a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, o no perjudica intereses de terceros, la simulación es lícita. Hacemos aparentar un acto que nada tiene de real. Y bueno, las partes el día de mañana podrán o no probar la simulación. ¿Cómo? Generalmente el medio de prueba por antonomasia en la acción de simulación, que es cuando una de las partes o los terceros pretenden hacer caer este acto simulado, el acto mentiroso, porque no es cierto, ¿sí? Que tengo que tener un interés, ya sea la parte o el tercero que intenta dejar sin efecto o correr la máscara, si quiere, para ver realmente qué hay detrás, cuál es el acto verdadero, tiene que tener un interés. ¿Cuál es la prueba? Generalmente un contradocumento, ¿sí? Generalmente las partes celebran un contradocumento, que es una constancia escrita en la cual se deja constancia, valga la redundancia, de que el acto simulado es mentiroso y que el acto real es este otro. Por ejemplo, el típico caso es hacer aparentar una compraventa cuando en rigor de verdad existió una donación, ¿sí? ¿Y ello por qué? Porque claramente la donación, como es un regalo, como es una liberalidad, ¿sí? Claramente puede estar expuesto a que otras personas, otros acreedores, tengan interés en hacer caer esa donación. Supongamos, el padre que regala una casa a uno de sus hijos, para no tener problemas con sus otros hijos o para que ese hijo al que le regalaron el inmueble no tenga problemas con los otros hermanos, para que le digan, che, esa casa la dividamos entre todos, hacen aparentar un negocio de compra-venta cuando nada tiene de cierto. En estos casos, los hermanos podrán interponer una acción de simulación para decir que nada tiene de real la compra-venta porque ningún precio pagó el hermano, en este caso a quien terminó siendo el destinatario de la casa, y que en rigor de verdad existió, ¿no es cierto?, una compra-venta, una donación. Bueno, entonces esta es la simulación, ¿sí? Pero aquí no hay nada de real. Acá, en cambio, en el fraude, que es el artículo 338, la diferencia con la simulación es que aquí hay un acto real. Hay un acto real que perjudica los intereses de terceros. Concretamente, ¿de quién? De los acreedores. De una parte, por ejemplo, supónganse que yo tengo muchos deudores y con mi único bien es un vehículo, es un auto. Después no tengo inmuebles, no tengo sueldo, no tengo otros bienes de los cuales puedan mis acreedores poder cobrarse. Entonces yo digo, si lo tengo a mi auto, me lo van a sacar a remate y lo van a vender. Entonces, se lo regalo al doctor Marcos Montaldi, que es mi amigo, y que lo ande y que lo use el doctor Montaldi. Se lo transfiero, ¿no es cierto? Vamos al registro del automotor y yo lo transfiero. Como verán, acá es un acto sumamente real. Efectivamente, yo transmití ese inmueble, ¿no es cierto? Ese automotor al doctor Marcos Montaldi. ¿Para qué? Para que mis acreedores, es decir, gente que tiene para cobrarme, no termine cobrando. Entonces yo me insolvento, ¿sí? Y estos son términos muy contables que ustedes seguramente ya están familiarizados, entro en cesación de pagos. No estoy en condiciones de poder afrontar mis créditos, mis deudas. Entonces, en este caso, el auto no se lo van a sacar a remate, lo va a terminar teniendo el doctor Montaldi. Pero claro, ciertamente ustedes ya advirtieron aquí de que el acto que yo realizo es posterior a la fecha de las deudas. Esto es lo importante y esto es un requisito que establece el Código Civil y Comercial. El acto o la acción pauliana o revocatoria o el fraude como lesión de los actos jurídicos es un acto real que perjudica los intereses de terceros. Concretamente, ¿de quién? De los acreedores de la persona, para que no cobren, ¿sí? Se insolventa. Fíjense, dice el 338. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar
o evitado empeorar su estado de fortuna. Fíjense que esta última parte les dice que no solamente cuando se realizan donaciones o transferencias o yo me insolvento de esa manera, sino también cuando yo renuncio, ¿no es cierto?, a interponer una acción o cobrar una deuda, porque digo, ¿para qué voy a cobrar un crédito que yo tengo contra la doctora María Victoria González de Prada si cuando me ingrese el dinero van a venir mis acreedores como buitres a querer comerme toda esa plata? Que no entre la plata a mi cuenta bancaria o no quiero recuperar ni siquiera el inmueble que la doctora María Victoria González de Prada me tiene que entregar, porque si yo lo hago, van a venir los buitres de mis acreedores a querer cobrarme. Entonces, prefiero que se lo quede la doctora María Victoria antes que mis acreedores. Como verán, insisto con esto, no solamente cuando yo me despojo de mis bienes insolventándome, sino también cuando no reclamo mis acreencias en contra de mis deudores. Fíjense que el 339 les dice cuáles son los requisitos entonces de la acción o del vicio de fraude. Que el crédito tiene que ser de causa o fecha anterior al acto impugnado, excepto que el deudor haya actuado con el propósito de defraudar a futuros acreedores. Claro, insisto con esto, mi deuda con los acreedores es anterior a la transmisión o la transferencia que yo hago del vehículo mío a favor del doctor Montaldi. B, que el acto haya causado o agravado la insolvencia del deudor. Por supuesto que mis acreedores no van a poder interponer la acción de fraude si yo cuento con otros vehículos, otros inmuebles. La idea es de que yo con la transferencia de este inmueble, de este vehículo que hice a otras personas, me insolvento. Con esto me insolvento y no puedo pagar a mis otros acreedores. Y C, que quien contrató con el deudor a título oneroso haya debido conocer que el acto provocaba o agravaba la insolvencia. Este es el tercer y último requisito que establece la ley. ¿Cuál es? Que efectivamente el doctor Montaldi, para que prospere la acción revocatoria o el vicio de fraude de estos actos jurídicos, va a conocer de que si me adquiere el vehículo que le estoy transmitiendo, ¿no es cierto?, yo me voy a insolventar y no voy a poder pagarles a mis acreedores. Esta es la idea. Supónganse que la doctora Tete Sala Soler está desesperada para cobrar y viene llamándome y me viene diciendo, me debes hace 2 años, págame de una buena vez. Yo le digo, ya te voy a pagar. Pero a mí me cae mejor el doctor Montaldi que la doctora Sala Soler. Entonces le transfiero mi vehículo, único bien de mi patrimonio, al doctor Marcos Montaldi. El doctor Marcos Montaldi sabe que adquiriendo este vehículo, la doctora Sala Soler va a dejar de percibir su crédito. No va a cobrar, me va a dar vuelta a mí y no me va a encontrar una sola moneda porque el único bien que yo tenía terminó en manos del doctor Montaldi. Esto es el fraude. Efectivamente, el doctor Montaldi sabía que con esto yo provocaba mi insolvencia. ¿Estamos? Estos son los 3 requisitos que ustedes deben conocer. Artículo 338 y 339 del Código Civil y Comercial. A ver, hay algunas dudas antes de pasar a la parte de nulidad, que es un poco gira en todo lo que estamos ahora hablando. Bueno, listo, ahí gracias, doctor Montaldi, usted ya pudo contestar. Se hizo acreedor entonces del vehículo del ejemplo que estamos hablando. Perfecto, gracias. Va a tener que hacerle algunos arreglos nomás, pero es lo de menos. Bueno, pasamos entonces... Problema. ¿No es cierto? Más allá de que si después tienen alguna duda, volvemos sobre el punto. Vamos al tema de la ineficacia de los actos jurídicos. Estamos hablando de una situación quizás excepcional. ¿Por qué? Porque como bien dijo la doctora González de Prada, los actos jurídicos provocan efectos. ¿Sí? Cuando yo celebro un acto jurídico con otra parte o realizo un acto unilateral, es para que provoque un efecto. Estoy cambiando algo, está sucediendo algo, está aconteciendo algo. Voy a provocar una modificación, constitución de derechos en la comunidad. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la excepción entonces? Bueno, la ineficacia. La ineficacia de los actos jurídicos, que es justamente, ¿no es cierto?, de que estos actos jurídicos no realicen ningún efecto en la comunidad. Son situaciones porque por alguna razón no produce efectos el acto. ¿Sí? Y claro, ¿qué es la eficacia? O sea, el acto jurídico, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar efectos jurídicos, que es aquella aptitud del acto que se predica de un acto jurídico para alcanzar y mantener sus efectos propios normales.
Es decir, aquellos efectos que las partes quisieron perseguir, ¿sí? Supongamos, si yo soy vendedor y el doctor Montaldi es comprador, ¿cuál es el efecto de la compra-venta? Que yo le entregue el vehículo, ¿sí? Y que él pague el precio por ese vehículo. Pero ¿qué puede pasar? Que este acto jurídico sea ineficaz. Entonces, ya aquí vamos a estar en presencia de que no va a producir estos efectos. Es decir, que el acto, yo ya no voy a estar obligado a entregar el vehículo y el doctor Montaldi no va a estar obligado a pagar el precio de este vehículo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué puede ocurrir? Entonces, esta ineficacia es el género, ¿sí? Es un concepto genérico. Dentro de este concepto genérico tenemos dos especies. Una es la nulidad y la otra es la inoponibilidad, que tal como recién leíamos en el artículo del 338 del fraude, existe inoponibilidad. Entonces, desde ya sepan que en el vicio de fraude no hay nulidad, hay inoponibilidad. ¿Estamos? Que no es lo mismo. No es lo mismo y ya vamos a ver por qué. ¿Qué es la nulidad? Bueno, ya lo vimos. Es una sanción que le priva de efectos a un acto jurídico, estos efectos normales, ¿sí? O propios que tienen que hacer. Por ejemplo, la donación es regalar, efectuar una liberalidad. Un contrato de locación o de alquiler, ¿cuál es? Entregar el uso a cambio de una cosa, a cambio de un pago de un precio. Bueno, la nulidad, que es una sanción. ¿Y por qué existe esta sanción que tiene efecto retroactivo y frente a todos? Y esto ocurre porque este acto jurídico tiene defectos, que pueden ser originarios o estructurales. Es decir, que está enfermo este acto jurídico. Algo tiene que no puede producir sus efectos porque evidentemente no se ha cumplido con los requisitos que establece la ley, ¿sí? Y esto puede ser muy variado, muy variado. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los ejemplos que pueden ocurrir dentro de esto. El fundamento de la nulidad claramente es la protección que el legislador le brinda a un interés comprometido en este acto jurídico inválido. Este interés puede ser general de toda la comunidad o puede ser particular de uno de los contrayentes del acto jurídico, ¿sí? Pero efectivamente, porque si no hubiera nulidad, el legislador estaría convalidando la existencia de actos que perjudican a la otra parte o a la comunidad, ¿sí? Entonces, fíjense que dentro de la ineficacia de los actos jurídicos, el 382 les dice que los actos jurídicos pueden ser ineficaces, ya sea en su nulidad o en su inoponibilidad respecto de determinadas personas. Luego, el 383 les dice que la nulidad puede arguirse por vía de acción u oponerse como excepción. En todos los casos debe sustanciarse. En este artículo 383 es muy de abogado, si se quiere, o de procesal, porque les está diciendo cómo hago valer yo la sanción de nulidad, ¿sí? Ya sea porque pido la nulidad, por ejemplo, de un instrumento público, ¿sí? Porque digo que la escritura pública contiene defectos, ¿sí? Que no pueden subsanarse, por ejemplo, porque el escribano dijo de que yo vendí algo que yo no vendí, porque yo no estaba presente, ¿sí? O porque el escribano dijo que comparecía una persona en mi nombre según un poder que yo nunca di. Entonces estamos en presencia claramente de un vicio que anula la escritura pública. Entonces solicito la nulidad de ese instrumento público. Es una demanda que se interpone ante los tribunales para pedir esa nulidad y para que caiga el acto, ¿sí? Porque si no yo me estoy quedando sin mi inmueble cuando yo nunca lo vendí. ¿Está bien? O también por vía de excepción, dice, si yo me defiendo. Cuando me quieran, por ejemplo, decirme, escriturame tal inmueble, yo puedo oponerme, defenderme oponiendo la nulidad, diciendo yo nunca te vendí ningún inmueble, por lo tanto no estoy obligado a escriturarte ningún inmueble. ¿Está? Esas serían las dos formas que puede ser articulada la nulidad. Después en el artículo 384 tenemos la conversión, que dice, el acto nulo puede convertirse en otro diferente válido cuyos requisitos esenciales satisfaga si el fin práctico perseguido por las partes permite suponer que ellas lo habrían querido si hubiesen previsto la nulidad. Claro, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Tanto el 384, que habla de la conversión, como el 385, que les habla del acto indirecto, está hablando la ley con un criterio sumamente flexible. Dice que si las partes, que se supone que son capaces, ¿sí? Son mayores de edad,
y quisieron realizar un acto que es inválido, que es nulo, pero si de la voluntad de las mismas surge o trasunta tácitamente del propio contexto del negocio jurídico que celebraron, quisieron hacer otro acto jurídico, y este último es válido, y bueno, listo, es válido, no hay ningún problema, basta que las partes lo conviertan como tal. En tanto y en cuanto, insisto, este acto jurídico sea válido, ¿sí? Este segundo. El acto indirecto es aquel celebrado para obtener un resultado que es propio de los efectos de otro acto jurídico y que es válido si no se otorga para eludir una prohibición de la ley o para perjudicar a un tercero. Es decir, nosotros podemos haber puesto como título contrato de compraventa, pero si luego nosotros advertimos de la lectura de este contrato, que en rigor de verdad, más que una compraventa, estamos hablando de una locación, de un alquiler, claramente si las partes están de acuerdo y eso trasunta de la finalidad, será un acto indirecto y estaremos en presencia de un acto de locación, un acto jurídico por un contrato de locación y ya no de compraventa a pesar de que el título lo diga, ¿sí? O por ahí, por una situación, por ejemplo, que yo digo, ¿no es cierto?, de que vamos a elevar a escritura pública, ¿no es cierto?, cuando en rigor de verdad estamos hablando de un contrato de locación que basta que sea celebrado por escrito, no necesariamente tiene que ser celebrado por un instrumento público como sería la escritura pública. Entonces, en este caso, basta que esté redactado por escrito, por un instrumento privado, y el contrato de locación será válido. Bien, pasamos a la segunda sección entonces. Estábamos viendo recién la parte de la ineficacia y las disposiciones generales. Pasamos entonces al tema de la nulidad absoluta y relativa. Esto es muy importante, ya estaba en Vélez incluso, y el nuevo código ha venido a simplificar un poco la temática al respecto. La nulidad absoluta, ¿no es cierto?, es aquella que afecta a todo el orden público, ¿sí?, a la moral o a las buenas costumbres. Toda la sociedad está interesada en que este acto jurídico sea declarado nulo. Incluso el juez puede de oficio, si advierte de que hay una nulidad absoluta en el acto, declararla de oficio a la nulidad, y el Ministerio Público también se encuentra legitimado, tiene posibilidad de pedir la nulidad absoluta. Fíjense, son de nulidad absoluta, dice el 386, los actos que contravienen el orden público, la moral o las buenas costumbres. Por el contrario, son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley le impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Acá está protegiendo directamente a la parte que celebró el acto. En cambio, insisto con esto, la nulidad absoluta, toda la comunidad, todo el orden público, toda la sociedad está interesada en la declaración de nulidad. Por eso es que el juez puede de oficio declarar esta nulidad o el Ministerio Público. Así lo dice claramente el 387 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Claramente que no puede alegarla el Ministerio Público a la nulidad o por cualquier interesado, pueden solicitarlo. Dice, salvo que la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. No puede sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción. ¿Qué les está diciendo aquí el 387 del Código Civil y Comercial? Si la parte que provocó la nulidad, yo me aprovecho de otra persona, por ejemplo, porque hay una lesión, en este caso sería relativa. Pero en cambio, si yo me estoy aprovechando, por ejemplo, de un incapaz, ¿sí?, la otra es incapaz, toda la comunidad puede estar interesada en la declaración de nulidad, ¿sí?, porque no tiene representantes, por ejemplo, esta persona. Entonces podemos estar en un caso de nulidad absoluta. En estos casos, el acto no puede ser convertido, no lo podemos cambiar, no va a valer como nada, ni siquiera va a prescribir, es decir, el transcurso del tiempo, ¿no es cierto?, y ya no puedo alegar yo la nulidad. Siempre es posible poder articular la nulidad. Incluso va a ser nulo, aunque la propia parte lo pida cuando ocasionó su propia torpeza. Es decir, aunque él diga, en este caso de nulidad absoluta, que él ha resultado perjudicado por el acto celebrado, ni siquiera en estos casos va a poder pedir la nulidad absoluta esta parte. ¿Por qué? Porque fue partícipe, colaboró, cometió su propia torpeza en la celebración de este acto que es nulo de nulidad absoluta. Esto es importante que ustedes siempre cuando vayan a rendir el examen o hablen, digan nulo de nulidad absoluta o nulo de nulidad relativa. Insisto, nulidad absoluta está toda la comunidad interesada en la declaración del acto, nulidad relativa únicamente la parte. Y acá está la diferencia.
la nulidad relativa puede ser confirmada o convertida por la víctima, ¿sí? Por ejemplo, este menor de edad que luego ya mayor de edad viene y convierte, ratifica, ¿no es cierto?, este acto que antes era nulo de nulidad relativa, pero ahora yo soy mayor de edad y digo, che, la verdad que me conviene este acto jurídico. Y lo puedo, efectivamente lo convierto, y también se puede poner la prescripción de 2 años. En este caso lo dice la nulidad relativa. ¿Qué dice? La nulidad relativa solo puede declararse instancia de partes en cuyo beneficio se establece. Excepcionalmente puede invocarla la otra parte si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante. Fíjense cómo acá, en la nulidad relativa, a diferencia de la absoluta, quien sufrió un perjuicio importante y actuó de buena fe, aunque haya provocado la nulidad, podrá incluso solicitar la nulidad de este acto. Pero esos son los requisitos. Quiero exponerles algunos ejemplos de nulidad absoluta y de nulidad relativa. Por ejemplo, anótense, nulidad absoluta, artículo 1002 del Código Civil y Comercial. Por ejemplo, el acto celebrado con incapacidad de derecho cuando se encuentra afectado un interés general. Es decir, por ejemplo, en el régimen de comunidad de los esposos que no pueden celebrar contrato alguno, hay una incapacidad de derecho. O los abogados, los jueces y demás auxiliares de la justicia con bienes en la subasta de bienes del propio juzgado, también es una incapacidad de derecho. Otro ejemplo, el acto con defectos en el objeto, cuando los mismos lesionan un interés general. Imagínense si yo al doctor Montaldi le vendo la Plaza Belgrano. Efectivamente el objeto es ilícito. ¿Por qué? Porque está fuera del comercio. No puedo vender la Plaza Belgrano si lo querían hacer, no lo puedo vender a la Casa de Gobierno, la Plaza Belgrano, el Parque San Martín, las calles, las avenidas, son bienes de dominio público y por lo tanto ajenos al comercio y no pueden ser objeto de convención alguna. El acto celebrado con infracción a la norma legal solemne, el artículo 1017, un poco de lo que les hablaba recién la doctora María Victoria, de la donación de bienes inmuebles, que sí o sí, y no existe el boleto de donación, la donación de bienes inmuebles tiene que ser sí o sí celebrada por escritura pública. ¿Sí? Bueno, ahora paso a ejemplos de nulidad relativa, ¿sí? Cuando está afectado solamente el interés de las partes. Por ejemplo, el acto celebrado por una persona incapaz de hecho o de ejercicio o con capacidad restringida sin la debida representación o asistencia. Artículo 44 del Código Civil. El acto celebrado con anterioridad a la inscripción de la sentencia que declara la incapacidad o capacidad restringida de una persona. Claro, yo no sabía que estaba celebrando un acto con una persona que era incapaz, porque no estaba inscripta la sentencia. Los actos de disposición celebrados por un inhabilitado sin la asistencia del curador. Es decir, se puede inhabilitar a una persona, ¿no es cierto?, porque se está provocando daños a sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el pródigo, la persona que dilapida sus bienes. Bueno, pero de última, si subsanado ese vicio o si se cura este pródigo, ¿no es cierto?, y luego puede venir a ratificar este acto. Estamos en presencia de actos de nulidad relativa. ¿Estamos? Bien, ya termino. Aguántenme un ratito. Tenemos también otra clasificación, no solamente en nulidad absoluta y relativa, que es la más importante, que es la que va en los exámenes, que es la que siempre preguntamos, sino también la nulidad total y parcial. Bueno, esto es relativamente simple, porque la nulidad total es cuando afecta todo el negocio jurídico, todo cae. ¿Sí? Todo cae, ya vamos a ver cuáles son los efectos. La nulidad parcial, en cambio, es cuando la cláusula o una de las cláusulas es nula. Por ejemplo, en materia de defensa del consumidor, cuando se desequilibra las prestaciones de las partes. Y el juez puede, o a pedido de parte del consumidor, restablecerlas. Por ejemplo, en materia de los intereses, que recién veíamos. Si vemos que el proveedor de bienes y servicios o la empresa cobra intereses usurarios, ante la demanda de defensa del consumidor que establezca el consumidor, podrá readecuar estos intereses. O bien también las cláusulas de prórroga de la competencia o de jurisdicción. Esto es, cuando para poder litigar el consumidor en contra de la empresa, para poder iniciar un juicio, tiene que ir a entablar esa demanda a Buenos Aires, a Rosario o a Córdoba, contratar un abogado, con lo cual se le está privando de la justicia, de poder acceder a los tribunales. En estos casos, la cláusula es nula, pero el resto del contrato es sumamente válido.
Claramente en estos casos, como dice el 389, el juez tiene que integrar el contrato, ¿no es cierto? Deja a salvo la cláusula nula, pero luego integra el contrato para que tenga sentido y las partes sepan claramente a qué están sujetas. Nos quedan 3 temitas cortos. Los efectos de la nulidad, 390 del Código Civil. Dice, la nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Esto es lo más importante. Esto es el ABC de la nulidad. Que, bueno, a ver, esta sanción, está bien, usted, doctor Zurrueta, me está hablando de la nulidad, de la inoponibilidad, bueno, pero a ver, vamos concretamente. ¿Qué supone la nulidad? La nulidad supone como que nada ha existido. Cuando cae el acto jurídico viciado de nulidad, vuelve todo hacia atrás y cae el acto, es como si nunca hubiera existido y por ende las partes tienen que restituirse lo que hubieran recibido a raíz de este negocio inválido o nulo. ¿Estamos? Es decir, que el doctor Montaldi tendrá que devolverme el auto, ¿no es cierto? Y yo le tendré que devolver las gracias o el precio que pudo haber pagado eventualmente, ¿sí? Pero todo vuelve hacia atrás. Bueno, acá el 392 es un artículo muy complicado porque incluso la jurisprudencia ha tenido, yo lo voy a introducir al tema y les voy a dejar el problema y que les duela la cabeza después, se toman un tafirol o lo que sea, pero ustedes verán cómo lo resuelven. Pero básicamente el tema es así. Dice el 392 que todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso. Ya sé, no entendieron nada. Bueno, acá va o intento de hacer la explicación. ¿Qué es lo que les está diciendo? Si yo le transmití, por ejemplo, el vehículo al doctor Montaldi, el doctor Montaldi al tiempo vino y se lo regaló o lo vendió a la doctora Sala Soler, lo que les está diciendo acá el código es que como mi acto celebrado con el doctor Montaldi es nulo, se supone que todo lo que el doctor Montaldi hizo con posterioridad también es nulo. Si no, sería muy fácil burlar, porque efectivamente para perjudicar a los acreedores del doctor Zurrueta, basta que yo lo transfiera al doctor Montaldi para que el doctor Montaldi se dé vuelta y lo transfiera un tercero, la doctora María Victoria González de Prada, y listo, ya los acreedores míos nunca más podrán ir a recuperar ese automotor que primero fue transferido al doctor Montaldi y hoy lo tiene la doctora María Victoria González de Prada. Pero no, ¿qué es lo que dice entonces el principio general, el artículo 392? Se los trato de castellanizar un poco. Les está diciendo que el principio general es que todo vuelve, ¿sí? Todo vuelve. Es decir, que a raíz de la nulidad, la doctora María Victoria González de Prada se lo tendrá que devolver a Montaldi para que Montaldi se lo dé a Zurrueta. Salvo, y acá está la excepción, salvo dos cuestiones. Que la doctora María Victoria González de Prada haya actuado de buena fe, o sea, ella no sabía que si yo le entregaba el auto al doctor Montaldi me iba a insolventar y con eso no iban a poder cobrar mis acreedores, la doctora Sala Soler, ¿sí? Y que además, o sea, que ella es de buena fe, pero además la doctora González de Prada pagó por ese auto al doctor Montaldi. Les pongo el escenario contrario. Si Montaldi se lo regala a la doctora María Victoria González de Prada el vehículo, tiene que volver a mí para que mis acreedores lo cobren, ¿ok? O si la doctora María Victoria González de Prada sabía también de que con este acto que yo le hacía a Montaldi y de Montaldi luego a ella, sabía que con esto me insolventaba, el vehículo vuelve a mi patrimonio para que mis acreedores puedan rematarlo y subastarlo. ¿Se entiende? En cambio, si la doctora González de Prada pagó y además es de buena fe porque no sabía que con esto se insolventaba Zurrueta, a ella la va a proteger la ley. Esto se llama la seguridad del tráfico, la seguridad dinámica, ¿sí? No va a importar tanto si estos acreedores del doctor Zurrueta resultaron perjudicados porque la doctora González de Prada pagó por el vehículo a Montaldi y además
no sabía de que con esto yo me insolventaba. ¿Por qué? Porque hay buena fe de la doctora González de Prado. Vamos, quedan dos temas, confirmación y inoponibilidad. Confirmación un poco ya lo vimos, dice el 393, que hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta, expresa o tácitamente su voluntad de tener al acto por válido después de haber desaparecido la causa de nulidad. Claro, ¿qué le está diciendo? Yo celebro con un menor de edad, ¿no es cierto?, un contrato. Pero ya el menor, cuando la otra parte ya deja de ser menor de edad, ya es mayor de edad, y yo le exijo que me cumpla el contrato y ella viene y me lo cumple siendo ya mayor de edad, desapareció la causa de nulidad, automáticamente se ha confirmado tácita o expresamente el acto que originariamente era nulo, pero que cuando fue subsanado o se desaparece el vicio, es confirmado por la persona cuya la ley establece el interés en protegerla. ¿Estamos? Y por último, vamos a la inoponibilidad. La inoponibilidad dijimos que no es lo mismo que la nulidad. Dice el 396. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento, sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Claro, la inoponibilidad es, para pasarlo en síntesis, es una protección, es una sanción también que tiene el acto, pero respecto de ciertos terceros. Típico caso, el fraude, ¿sí? El fraude, por ejemplo, yo transfiero mi vehículo, que es mi único bien en mi patrimonio, al doctor Montaldi para que la doctora Sala Soler no cobre el crédito que tienen contra mí, ¿sí? Entonces, no es que el acto es nulo respecto a la doctora Sala Soler. El acto es inoponible. Es válido entre el doctor Montaldi y yo. Yo le voy a exigir al doctor Montaldi que me pague el precio eventualmente, ¿sí? O, si se lo regalé, el doctor Montaldi podrá exigirme que le entregue el vehículo, ¿sí? Es válido entre partes y frente a todos los otros terceros es válido el acto, es público, ¿sí? Pero es en fraude. Y como es en fraude a la doctora Sala Soler, a la doctora Soler le es inoponible. Es como que no existió este acto de transferencia del vehículo que yo he celebrado con el doctor Montaldi. Entonces, como es inoponible y no existe para la doctora Sala Soler podrá ejecutar este vehículo, si demuestra efectivamente que hubo fraude, ¿no es cierto? Y podrá recuperarlo y podrá subastarlo y embargarlo. Bueno, está planteado entonces el tema, los dos capítulos de los vicios de los actos jurídicos y de la ineficacia y nulidad de los actos jurídicos. Si tienen alguna duda, bueno, avisan. Sí, Mariano. A ver, explicales vos, nosotros aquí les estamos explicando un poco la inoponibilidad, volverles a explicar, porque eso es con lo que ellos más trabajan, en estado de cesación de pagos, en la quiebra, a ver si les podés explicar un poquito más contra quién no vale, contra quién sí vale, qué quiere decir, volverles, porque nos están preguntando y les hemos escrito, pero bueno, sería bueno que vos lo expliques. Está bien. Y ya vamos a poner algunos ejemplos. Insisto con esto, la inoponibilidad es una sanción parecida a la nulidad, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la nulidad es la ineficacia, o sea, no existe el acto frente a nadie, ¿sí? Cuando un juez declara que un acto jurídico es nulo, no vale para nadie, no vale ni para las partes y no vale tampoco para los terceros. En cambio, la inoponibilidad de un acto jurídico supone de que el acto jurídico es válido para todo el mundo, es válido para las partes, es válido para los terceros, salvo para la persona que la ley quiere proteger. Vuelvo con el ejemplo del fraude. Si yo tengo 3 acreedores, ¿sí?, que quieren cobrarme y que se van a cobrar de mi auto, que es mi único bien en mi patrimonio, yo se lo transfiero al doctor Montaldi. El acto es válido entre el doctor Montaldi y yo, y es válido frente a todo el mundo. No hay nulidad, hay inoponibilidad. Estos 3 acreedores van a venir a decirme, usted actuó en fraude a mis derechos, porque usted transfirió el vehículo
al doctor Montaldi para que yo no pueda cobrarme la deuda, porque usted no me paga mi crédito. Como usted no me paga mi crédito, yo inicié un juicio. Como usted no cumplió la sentencia, yo saqué a remate, quise embargarle el vehículo, pero me di cuenta de que el vehículo que usted antes tenía ya no lo tiene, ahora lo tiene el doctor Montaldi. Entonces, esa transferencia, esa venta que usted realizó en fraude a mis derechos como acreedor suyo, me es inoponible. Reitero, la inoponibilidad, el acto jurídico es válido frente a todos, entre las partes es válido y entre los terceros es válido, a excepción de los terceros que han sido vulnerados en sus derechos. El acto jurídico será inoponible y por lo tanto no existirá frente a ellos este acto jurídico. Como no va a existir, van a poder embargar el vehículo y van a poder rematarlo y cobrarse sus créditos. ¿Sí? Sí, está bien. Yo lo que diría es que tampoco es válido o es oponible frente a la parte que participó en el acto, porque el que participó en el acto también contribuyó al fraude de los acreedores. Entonces, si el vehículo, el acto que lo puede existe. indemnizar, Totalmente. No puede indemnizar. Sí. ¿A quien participó en el acto que es inoponible? Claro, o sea, a ver, las partes son dos sujetos que realizan un acto que enfraude a los intereses de los acreedores, ¿sí? Ahora bien, como ese acto es inoponible, la venta del 08 o la venta de un inmueble que yo realizo a Marcos Montaldi es inoponible a Teté Sala Soler, ¿sí? Teté Sala Soler tiene que demostrar justamente la inoponibilidad. ¿Cómo la va a demostrar esta inoponibilidad? Diciendo, yo soy acreedora del doctor Zulueta desde el año 2019, ¿no es cierto? El doctor Zulueta, con la transferencia de este vehículo, de este inmueble, se ha insolventado, no tiene cómo pagarlo, no tiene cómo pagar mi deuda, se ha insolventado a propósito para que yo no cobre. Entonces, esta transferencia es inoponible. Vuelve este inmueble o este vehículo al patrimonio del doctor Zulueta para que yo pueda agredirlo. Además, porque lo dice el código también, yo podré articular, sobre todo en otras jurisdicciones, aquí en Jujuy es más complejo y ya explico por qué, una acción de daños y perjuicios. O sea, vos, paralela, parte que has participado en el acto. Teté Sala Soler, yo acreedor vulnerado en mis derechos. La pregunta es, porque el doctor Montaldi, que vuelve el auto que vos le vendiste, que fue en fraude de Teté Sala Soler, le es oponible el acto. Eso es lo que te quiero decir, porque le vuelve el inmueble. O puede el doctor Montaldi hacerte a vos un juicio de daño y perjuicio porque vos perseguiste defraudar a tus acreedores. Yo creo que él participa en el acto y entonces respecto de él también es oponible. Digamos, ¿me entendés? No produce efecto respecto de la parte que otorgó el acto. El no doctor vos deudor, Montaldi, sino el otro. Claro, el doctor Montaldi que participó de este acto fraudulento, porque si no es fraudulento, si Montaldi no sabía, si actúa de buena fe, por supuesto que no va a haber ninguna inoponibilidad, no se va a caer el acto. Pero si él es cómplice en esto, el acto jurídico es válido frente a él, pero él no puede reclamar nada porque no puede alegar la propia torpeza. Porque él coadyuvó, él ayudó y colaboró a perjudicar los intereses de la doctora Sala Soler. Entonces, la sanción que le impone la norma, el código, es, además de que puede ser válido, pero esto vuelve, él está obligado a devolver, pero no puede alegar la propia torpeza y nada podrá reclamar de Zulueta, en este caso. Exacto. No puede reclamar daños y perjuicios de Zulueta, porque es una regla del derecho, un principio general, que nadie puede alegar la propia torpeza. Nadie puede pedir enriquecimiento, un resarcimiento de un acto al que él mismo colaboró porque es ilícito, porque estoy perjudicando a terceros. Exacto. Esto es importante. Leo algunos ejemplos de inoponibilidad. Por ejemplo, lo decía recién la doctora María Victoria, el instrumento privado sin fecha cierta es inoponible a los terceros. No les consta y no les puedo oponer porque no consta de fecha cierta. ¿Cuándo tendrá fecha cierta?
por ejemplo, con una certificación notarial que diga un escribano de que la firma estampada es del doctor Mariano Zulueta o de la doctora María Victoria González Prada, entonces en ese caso recién será oponible a terceros. Porque tiene fecha cierta. O el timbrado de rentas, o de AFIP, o de alguna repartición pública. Cuando le ponen un timbre y le ponen una fecha, una repartición pública, automáticamente el acto adquirió fecha cierta y resulta oponible a terceros. Esto es una ficción legal, ¿sí? Por supuesto que los terceros, yo no me estoy enterando de todos los timbrados que hizo rentas en el día de hoy o AFIP, por supuesto que no, pero bueno, a los efectos de la seguridad jurídica, las partes tienen el derecho de poder oponerlo. Y es para evitar antedatados o fraude a terceros. Otro ejemplo, bueno, ya lo vimos al tema del fraude. Las adquisiciones o transmisiones de derechos reales son inoponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Claro, ¿qué les está diciendo? Yo puedo creer que estoy transmitiendo, le transfiero el dominio de mi inmueble a la doctora González de Prado, la doctora González de Prada, a la doctora Sala Soler, pero no hacemos escritura, ni lo inscribimos en el registro de la propiedad inmueble, eso es inoponible, ¿no es cierto?, a el resto de la comunidad, que fueron ajenos al acto, que no lo conocieron, no lo pudieron conocer. Aun cuando, y ahí valga el ejemplo, yo esta tarde voy con el doctor Montaldi y le vendo mi inmueble, mi casa, por escritura pública. Firmamos ante la escribana, ¿sí? Esa escritura es inoponible a los terceros. ¿Por qué? Porque no accedió todavía el registro de la propiedad inmueble. El registro de la propiedad inmueble no publicitó esta transferencia registral, este cambio de que yo ya dejé de ser el dueño y paso a ser el doctor Montaldi. Por lo tanto, insisto con esto, artículo 1893 del Código Civil y Comercial, es inoponible esa transferencia frente a los terceros. Doctor Zulueta, una pregunta. Sí. Vamos a hacer un ejemplo de, acá los muchachos, yo les estoy enseñando a que tenemos que evadir impuestos. Y vamos a hacer a mis alumnos les digo que tienen que hacer a los contadores, los contratos como contadores, para que me dibujen el inventario y balance, o sea, de una persona jurídica, y comenzamos ya sea para engañar a la AFIP y pagar menos impuestos a las ganancias, ya sea para engañar a un banco y disfrazar que tengo muchos activos, pero en realidad no tengo activos, todo es disfrazado por los contadores que lo estoy contratando y les estoy enseñando que hagan todo esto. Yo les digo, hagan, contando no hay problema. La AFIP puede enterarse que en realidad hemos evadido activos, mis alumnos no han puesto todos los activos para no pagar ganancia, o hemos engañado a un banco porque hemos puesto demasiado activos y hemos obtenido muchos créditos y después cuando el banco quiere ejecutar resulta que tengo un inventario o un estado de cuenta que los muchachos estos contadores han metido sobre los números. Habría causal, ellos pueden, ya sea el banco o la AFIP, pueden pedir la nulidad, porque recuerden alumnos que se tiene que aprobar todos los años el estado de cuenta, el inventario y balance a través de una asamblea, lo que venimos estudiando también, todos los años se reúne la asamblea. ¿Se puede pedir la nulidad de ese estado contable? Me surge esta duda. ¿Es una causal de nulidad por defraudación de los contadores? ¿Y qué consecuencias tienen los contadores de esta nulidad por este actuar? Sí, efectivamente, en materia de daños es un supuesto que se viene estudiando desde hace algunos años, lo que le llaman la apariencia de solvencia inexistente. Y esto lo ven mucho los contadores o administradores de empresas cuando realizan lo que le llaman los estudios de auditoría o due diligence. Es decir, hacen aparentar, ¿no es cierto?, la situación de, por ejemplo, del doctor Montaldi, que es sumamente solvente, y el banco le otorga un préstamo muy alto al doctor Montaldi basados en esa apariencia. Claro, usted me dirá, bueno, che, y el banco no así de buenas a primeras le da el préstamo sin ellos mismos también verificar esta solvencia. Bueno, en principio sí, pero puede ser
que sea una empresa de mucha trayectoria, muy reconocida, ¿no es cierto?, donde le hacen aparecer y efectivamente le puede costar mucho al banco o al prestamista o a quien confía, ¿no es cierto?, en esta apariencia que a usted le dan, que no lo pueden hacer. Entonces yo vengo y realizo el acto, ¿sí? Le doy 10 millones de pesos a usted, doctor Montaldi, porque resulta que sus alumnos me han dicho de que usted es sumamente solvente, que usted tiene un patrimonio valuado en 100 millones de pesos. Entonces, claramente, yo confío en eso. Y resulta que no, que metieron la pata a sus alumnos, contadores hoy ya, y hicieron aparecer y aparentar una solvencia que no existe. Por supuesto que automáticamente, y en este acto les comunico a sus alumnos contadores que son responsables de manera concurrente, no solidaria, concurrente con usted por el perjuicio ocasionado al banco o a la persona que confió en este acto simulado, porque es una simulación ilícita, en este caso, o la AFIP, por ejemplo, porque usted hizo aparentar una situación en menos, porque usted quiere pagar menos, eso está claro, pero sus auditores contables dijeron que usted no poseía estos bienes que realmente tiene. Entonces la AFIP va a venir, va a hacer una determinación de oficio y le va a decir, usted tiene estos otros bienes, usted los hizo aparentar o usted no los declaró y ahora tiene que pagar los impuestos por estos bienes y además las multas. Y los contadores o los profesionales de ciencias económicas son responsables de manera concurrente con usted. En tanto y en cuanto, y acá está el interés de la AFIP o del banco, usted sea realmente insolvente como creemos que lo es. ¿Me entiende? Entonces, para poder resarcir este daño al banco o a la AFIP, los va a perseguir a los otros. Fíjense el caso, perdón si me extiendo, fíjense el caso de Horizonte. ¿Qué pasa con el señor Aldecoa? Y lo digo porque es de público y notorio. El señor Aldecoa es insolvente para poder atender a todas las 550 familias que apostaron en comprar un lote a él. No tiene 550 lotes para poder darle a estas familias. ¿Qué pasa? Hay una situación de insolvencia. Entonces, ¿qué están haciendo las familias? Están tratando de acudir a otros patrimonios, a otros sujetos, de manera de poder ver cobrados sus créditos, ya sea que les devuelvan la plata, ¿sí?, o que les entreguen un lote. Hoy por hoy lo tenemos, no estoy en la causa penal, pero tenemos 2 o 3 personas que podrían eventualmente llegar a ser responsables por esto. Pero es nulo, a lo que voy, ese estado contable, ¿es nulo o inoponible? O sea, cae, no tiene efecto alguno, se puede pedir la nulidad de ese estado contable, el juez, por más que esté aprobado, puede dejarlo sin efecto, por más que esté aprobado la rendición que han hecho los contadores sobre mi estado contable, o sea, deben declarar la nulidad de ese acto jurídico que vendría a ser la aprobación de estos balances, porque están aprobados estos balances. Entonces, ¿se declara la nulidad? Mirá, ¿puedo contestar, Mariano? Que eso iba a decir. Sí, claro, María Victoria. Eso era lo que iba a distinguir. Yo no creo, digamos, la AFIP es un tema de derecho público y se puede hacer una determinación de lo que está diciendo Mariano, hará una denuncia a esos contadores y esos abogados que intervengan, revaloriza los impuestos y multas y demás, es una cuestión de derecho administrativo. Yo creo que quienes pueden plantear la nulidad de esos balances aprobados por asamblea son los socios de la persona jurídica, planteando la nulidad de la asamblea o planteando la nulidad de los balances aprobados. Es decir, sí pueden ser causal de nulidad, digamos, la legitimación activa ya sería de los interesados, eventualmente de acreedores, digamos, por más que esté aprobado por la asamblea, se puede llegar a demostrar que esos actos jurídicos son fraudulentos y que contienen, digamos, errores. La AFIP lo hará desde el punto de vista como autoridad de aplicación y de derecho administrativo, que no le da valor a ese balance y redeterminará los impuestos y demás, y multas, y todo lo que tiene que hacer. Pero la nulidad del acto, para mí la tienen los socios de la persona jurídica, eventualmente los acreedores, como sería el banco mismo, que en virtud de ese balance se perjudique por haber otorgado un crédito a una empresa que era insolvente, o a una persona que era insolvente. Hay un error, un vicio en la voluntad de los socios que aprobaron ese balance, culpa de los contadores, lo hicieron caer en error,
Porque hemos hablado... Habría que demostrar, habría que ver si ellos han utilizado, digamos, algunos artilugios como para hacerlos caer en error, o ha habido dolo de parte de ella. Yo creo que se puede plantear la nulidad y eventualmente la responsabilidad de los directores, digamos, de los miembros de la comisión y del contador, directiva de la persona jurídica, y de los contadores, de la comisión revisora de cuentas, etc. Acá hay dos cuestiones distintas, me parece, Marcos. Como vos lo planteaste, al caso hablabas de la FIP o del banco. Me parece que Estamos vos terminando, chicos, perdón, ¿no? Ya, 17:58, sí, contesta. A una eventual responsabilidad de los profesionales de ciencias económicas. A eso me parece que vos apuntabas, haciendo aparentar una situación. Quería demostrar a los chicos también la nulidad, porque sí, que claro, tiene otra consecuencia. A mi modo de ver, la AFIP o el propio socio que quiera hacer caer ese acto, ¿por qué? Por una simulación ilícita. Es el típico caso de una simulación ilícita, hacer aparentar una situación que nada tiene de real. Vos no sos esa persona solvente. Entonces, aparentado. ¿Para qué? Para perseguir un efecto que es que una absolvencia para obtener un beneficio. La simulación es ilícita. Son todos vicios de actos jurídicos. Sí, son vicios que la ley de sociedades lo prevé. Nosotros tenemos muchos casos de nulidades, de balance, desde la nulidad de la asamblea de aquellos acreedores que se han opuesto, de aquellos socios que se han opuesto, pueden plantear las nulidades de los balances, invocando el daño y la responsabilidad de los directivos, de las personas jurídicas y de los contadores. De cualquier manera, no nos olvidemos que los balances están para ser exhibidos, analizados, previo a cualquier asamblea. No es que directamente se los dan el día de la asamblea y hay que aprobarlo. Hay un requisito que es la exhibición del balance y de la memoria previo a la asamblea para que pueda ser analizado. Y en ese caso, plantear una nulidad a posteriori de la asamblea, a mí me parece extemporáneo, ¿eh? No, lo pueden hacer los socios que se han opuesto, es decir, se pueden abstener, se pueden en la asamblea, y ellos pueden plantear la nulidad. Sí, se puede plantear. Sí. Era para que sepan nomás nulidad de... Bueno, chicos, estamos llegando a las 6 y se nos corta el audio. Bueno, como verán, son temas importantes y son temas en los que ustedes trabajan mucho en esto, en las quiebras, en las personas jurídicas, son temas fundamentales. Bueno, acuérdense el lunes que viene no hay clases, hay exámenes. Ah, cierto, y no tenemos clases. Ya vamos a ver nosotros si les vamos a subir grabada la clase que queríamos hacer, ya les vamos a decir en el aula. Mientras tanto, nosotros seguimos corrigiendo los trabajos. Así que bueno. Así es. Bueno, terminamos aquí. Bueno, colegas, alumnos, que anden bien, cuídense mucho y estudien mucho. Gracias, profe. Igualmente, bueno, cuídense. Bueno, Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.